Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Un gozo que estén con nosotros nuevamente en este día tan hermoso que el Señor nos ha dado. El servicio pasado, el domingo pasado, teníamos agua, bastante agua. Y hoy, desde el lunes hasta el día de hoy, ha sido unos días muy calientes. Algunos días fueron, creo que el lunes, creo que era 95 grados de temperatura. Pero gracias a Dios, hermanos, que podemos disfrutar de la creación de nuestro Señor. En estas latitudes podemos disfrutar del frío extremo, del calor extremo y de la belleza de la primavera y la calma y la paz, ¿verdad? Del otoño. Entonces, gracias a Dios por eso. Los anuncios de esta tarde, recuerde por favor el próximo domingo a las 10 de la mañana. Nos reunimos aquí en el auditorio todavía, el domingo 5, ¿verdad? Ya va a ser domingo 5 de julio. Y el siguiente miércoles todavía nos vamos a reunir aquí, ¿verdad? Para el servicio de oración. Sin embargo, el día 12 de julio, ya ese domingo, nosotros vamos a encontrarnos en nuestro lugar de costumbre. Y de verdad, hermanos, espero que usted esté haciendo planes y que esté deseoso y esperando en el Señor para ese día tan especial en el que nuevamente vamos a poder estar juntos en armonía, en comunión, para adorar y glorificar a nuestro Señor por lo que Él ha hecho, para darle las gracias, ¿verdad? Por que nos ha traído a través de este tiempo de relativa oscuridad, de temor, ¿verdad? Por causa de lo que está sucediendo a nuestro alrededor por esta enfermedad. Vamos a continuar, hermanos. Abran sus Biblias, por favor. Hebreos capítulo 11. Hoy vamos a ver la segunda parte del compendio de la fe, la segunda parte de la primera lección, que se llama la existencia de la fe. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Hebreos capítulo 11, versículos del 13 al 16. Dice la palabra de Dios de esta forma: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Señor y Salvador, le damos gracias por la libertad que nos ha dado, Señor, de poder reunirnos aquí. A pesar, Señor, del calor, tal vez a pesar del cansancio, podemos llegar a este lugar y poder sentir, Dios mío, la frescura de su presencia. Ah, Especialmente, Señor, cuando nos reunimos para compartir su palabra y para aprender de ella. Gracias, Señor, por esa libertad y esa oportunidad que nos está dando para servirle. Dios mío, en esta tarde tenemos peticiones especiales, ¿verdad? Rogamos, Señor, por aquellos que están enfermos. El hermano Robert Branscombe, que está batallando con cáncer. La salud de los hermanos. Hay un hermano allá en Greenfield, aparte otro, que resultó con síntomas, Señor, de este virus. Yo le ruego que lo bendiga, que lo cuide, Señor, que lo fortalezca y que pueda salir adelante. Asimismo, Señor, ponemos en sus vidas, en sus manos, Señor, las vidas nuestras, rogando que usted se agrade de lo que hacemos y rogando, Dios mío, que dé la paz que necesitan aquellos hermanos que se encuentran turbados por alguna situación, molestos o tristes por algún acontecimiento. Yo le ruego, Dios mío, que usted los tenga en su mano. Especialmente, Señor, le pido por a mi hijo, que estaba un poco molesto por algunas cosas. Yo le ruego que usted trabaje en su corazón y que le dé la paz que necesita. Y seguimos pidiendo, Señor, por los planes que Él tiene.
Ahora estamos pidiendo, Señor, que nos hable a través de su palabra. Y gracias, Dios mío, porque me permite compartirla. Gracias porque me da esta oportunidad y esta honra. Asimismo le pido que quite cualquier cosa que sea de estorbo para que yo pueda hablar con dignidad, Señor, y que no sea yo quien está hablando, sino usted, Dios mío, que me toma como un vehículo solamente para compartir lo que usted quiere. Y pedimos, Señor, que nos hable. Nosotros como su pueblo queremos escucharle, queremos oír su voz, Dios mío. Por favor, ayúdenos. Se lo rogamos, que prepare nuestros corazones para que sean tierra fértil, Señor, para recibir esta su palabra. Y que podamos dar fruto de justicia, Señor, a través del tiempo, Señor, a su tiempo debido. Gracias, Dios mío, por todo. En el sagrado nombre se lo pedimos de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén y amén. La semana pasada, hermanos, el servicio pasado, si usted recuerda, comenzamos con el compendio de la fe. Le dije yo a usted, ¿verdad? Que, perdón, estábamos en esta galería, habíamos entrado a un recuadro que, a diferencia de los anteriores en los cuales habíamos visto contrastes, ¿verdad? Entre lo que era mantenerse en la fe, en las promesas de Dios, y lo que era estar a la expectativa o a la incógnita de estar buscando alguna bendición en la promesa de otros, ¿verdad? Hablamos del ejemplo de Sara, el contraste tan grande en la vida de ella, cuando ella decidió carnalmente ayudar a la fe. Bueno, vemos que ahora en este recuadro, ¿verdad? En donde en realidad no se menciona ni un solo nombre, sin embargo nos habla, y podríamos bien nosotros decir que se está refiriendo a los que ha hablado antes, ¿verdad? Se está refiriendo a Abel, a Enoc, a Noé, a Abraham, a Sara, y a los que vienen después, a Isaac, a Jacob, a José, a los padres de Moisés, a Josué, a Israel, a Rahab y a tantos que vienen posteriormente. Nos dice Sansón, Jefté, Barak, David, Samuel, todos, Gedeón, todos ellos, ¿verdad? Ahora nos da, en lugar de una consistencia, perdón, en lugar de un contraste, nos presenta una consistencia, ¿sí? Ya no está comparando en esta pintura. El divino artista ya no está comparando y ya no está tratando de demostrar las diferencias que hay entre la carnalidad o la vida carnal, la vida que confía en su propia carne, o la vida que está confiando plenamente en la promesa que Dios ha hecho. ¿Sí? La consistencia está en que la fe en cada uno de estos individuos, queridos hermanos, ha florecido en sus vidas y ha dado fruto. ¿Sí? Esa es la consistencia. Eso es lo que le decía yo, el divino artista trata de que nosotros no tan solamente seamos impregnados, queridos hermanos, con los sujetos que están ahí representados, con cada uno de los que acabo de mencionar, para que usted y yo tratemos de imitarlos. Al contrario, quiere que usted y yo de corazón, ¿verdad? Un corazón reseco, un corazón, podemos decir, perdón, constreñido, apretado, metido en la fuente de la fe y abierto ahí adentro como una esponja seca, la cual va a absorber absolutamente todo lo posible para salir adelante. En otras palabras, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros es que aprendamos que esa fe que actúa en ellos es capaz para actuar también en cada una de nuestras vidas, no importando nuestra capacidad, y eso ya lo repetí varias veces, no importando nuestro intelecto, nuestra educación, nuestra falta de educación, nuestra capacitación o nuestra falta de capacitación, nuestro entendimiento de algún lenguaje extranjero o nuestra ignorancia de este. Lo que Dios quiere es que tanto usted como yo sepamos, queridos hermanos, que la fe es constante, que la fe es capaz de habitar en mí como de habitar en usted, que la fe, hermano, por igual manera y por igual medida, creo yo, esto ya es bien personal,
como nos dice el capítulo anterior de Hebreos, en uno de los últimos versículos, en el versículo 38, donde dice: mas el justo vivirá por fe. ¿Sí? ¿Qué quiere decir, hermanos? Que ahí, hermano, cuando hemos sido hechos justos por Dios, y pensaba yo en esta tarde cuando llegué a casa, somos justos porque ya recibimos la fe, o porque recibimos la fe somos justos. Y estaba yo pensando en mi cabeza, ¿verdad? ¿Cómo sucede esto? Y hermanos, las Sagradas Escrituras nos enseñan simple y sencillamente, hermanos, que vienen al mismo tiempo. Sí, al igual que nuestra salvación y el bautismo del Espíritu Santo, en el momento en que yo miro a Dios y finalmente pongo mi confianza en Él, yo me encuentro siendo justificado por esa pequeñísima fe que he tenido para la justificación. ¿Sí? Ese granito de mostaza, el que nos habló nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo a los discípulos que si tuvieran su fe como un grano de mostaza, habrían de hacer grandes maravillas. Hermanos, la fe, ese granito de mostaza, nos sirve y es suficiente para vivir. Y es ahí donde encontramos la consistencia, queridos hermanos. Ya no el contraste, la consistencia en cada uno de estos personajes, porque en cada uno de ellos, hermanos, la fe se presentó. En cada uno de ellos, hermanos, la fe fue establecida. En cada uno de ellos la fe fue proyectada a través de su vida. En cada uno de ellos, hermanos, la fe reveló y dio fruto de libertad en cada una de sus vidas. Ahora, yo no estoy diciendo, y la Biblia no está diciendo, que ellos fueron perfectos y que por causa de su perfección tenían fe. No lo dice. La Biblia, hermanos, no enseña absolutamente nada de eso. Ahora, déjenme le digo, vimos la semana pasada el hecho de la existencia de la fe. También dentro de la existencia de la fe aprendimos una verdad y un principio, ¿sí? De dos. Hoy vamos a ver el segundo. El primer principio que vimos fue la longitud de la existencia de la fe. Dice ahí: conforme a la fe murieron, es decir, murieron en fe. Decía yo, hermano, y le trataba de explicar que nuestra fe, queridos hermanos, va a sobrepasar la frontera de nuestra vida física. Cuando nuestro cuerpo se cierre y se muera aquí, nuestra fe va a continuar adelante y nuestra fe va a dar testimonio de lo que hemos hecho, de lo que hicimos, de cómo aprovechamos nuestro tiempo. La consistencia de que usted y yo estamos hablando aquí en cuanto a la longitud de la existencia de la fe, hermanos, es que de todos estos personajes, hermanos, vinieron por lo menos 2000 años antes que usted y yo a este mundo. Algunos vinieron, queridos hermanos, en la misma creación. En el caso de Abel, en la misma creación, queridos hermanos, allá hace 5000, casi 6000 años, ¿verdad? Allá en aquel tiempo la fe ya estaba. Y escuchamos de Abel. Wow, ¿quién era Abel? ¿Usted lo conoció? Solamente por lo que dice la palabra de Dios, solamente por lo que nos revela el libro de Génesis. Pero un día lo vamos a conocer y lo vamos a ver y vamos a entender la grandeza de lo que es la fe. ¿Cómo sobrepasó una vida, hermanos? ¿Cuántos años tendría Abel? No lo sé yo, no lo sabe usted tampoco, ¿verdad? Pero vamos a escuchar de algún Matusalén, de algún Adán, de Enoch, de Noé, de Abraham y de Sara, ¿verdad? Como en sus largas vidas, tal vez algunos 969 años, otros menos, ¿verdad? Como su testimonio perdura hasta el día de hoy. Esa es, queridos hermanos, el hecho de la longitud de la existencia de la fe, que estoy diciendo, no deja de existir. Aunque usted y yo le fallemos a Dios, aunque usted y yo perdamos la fe, aunque usted y yo suframos, por decirlo de una manera, de depresión, y podamos pensar en alguna forma, tal vez como lo hizo Job, ¿verdad? Literalmente maldiciendo el día que nació, ¿verdad? Ojalá y no hubiese estado ese día en el que dijeron un hijo has concebido, ¿verdad? Acerca de sus padres, diciendo él que mejor le hubiera sido no nacer.
Él estaba sufriendo depresión y era una depresión muy fuerte. Sin embargo, fíjese lo que dicen las Sagradas Escrituras acerca de Job. Dios mismo está presumiéndole a Satanás acerca de Job. ¿Lo has visto? No hay otro como él. Mire, válgame, que se hizo grandes proezas. Mire, vamos a escuchar vamos a mirar a un Daniel. Wow. Grandes cosas hace la fe en aquella persona, en aquel cristiano hoy en día que se somete a Dios y que le da la libertad a la fe para trabajar en su corazón y en su vida. El segundo principio es este. Descubrimos este segundo principio que se llama la ley de la existencia de la fe. Que es decir, murieron en la fe. Dice el párrafo aquí, el versículo que estábamos leyendo. Dice, en Hebreos 11, murieron en la fe, no habiendo recibido lo prometido. La evidencia y la resistencia de la fe, eso es importante, no está determinada, queridos hermanos, por las cosas que usted recibe, ni siquiera por lo que usted tiene. La evidencia y la resistencia de la fe, es decir, la evidencia de que la fe existe, se lleva a cabo, hermanos, y es representada no porque usted pueda tener un carro nuevo, no porque usted pueda tener una casa nueva, no porque usted tenga un par de zapatos nuevos, no porque usted tenga abundancia en su casa, ni siquiera porque usted tenga escasez en su casa. La verdadera fe, hermanos, revela su existencia o da testimonio de su existencia, válgame la redundancia, hermanos, por lo que ha sido revelado en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Es decir, por lo que Dios ha prometido a usted y a mí. Dice el versículo 13, conforme a la fe murieron todos ellos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. ¿Sí? Mirándolo de lejos. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios aquí, queridos hermanos? Simple y sencillamente que lo que no tuvieron en sus manos, y eso es importantísimo, lo percibieron en sus corazones. Sí. Es muy diferente tener algo físicamente en nuestras manos y decir, yo creo en esto. Es muy diferente a saber de algo en nuestra mente y en nuestros corazones y decir y dar testimonio, yo creo en esto. La verdadera fe, hermanos, la verdadera fe no depende de lo que usted tenga en sus manos o en su posesión físicamente hablando. La verdadera fe, la ley de la existencia de la fe en este principio depende, hermano, lo que usted y yo podemos percibir con nuestros corazones. Yo le decía la lección pasada, el estudio pasado acerca de estos hermanos, ¿verdad? Que fueron a otros países y murieron. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hizo este hermano Piper? ¿Por qué murió allá en México? Teniendo una compañía aquí en Missouri, donde él estaba bien y podía tener riquezas y podía tener posesiones, decidió cambiar su vida para irse a una casa allá cerca en Guadalajara y de ahí estar viajando a los ranchitos del estado de Jalisco y de Nayarit. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué murió allá? ¿Por qué entregó su vida allá? Por gente que no lo conocía, por mucha gente que después lo odiaba porque no era como ellos, por mucha gente que no entendía por qué había hecho eso esta persona, este hermano. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en su corazón estos hermanos percibieron la promesa que Dios le había dado y miraron allá en el futuro que las riquezas espirituales son mucho mejores que las riquezas físicas que usted y yo podemos obtener aquí.
Una percepción en el corazón significa mucho más de lo que usted pueda tomar con sus manos en este mundo. Tiene muchísimo más valor el confiar en la promesa de Dios y poder mirar lo que Dios está preparando para nosotros allá, lo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo a nuestro favor, que lo que usted y yo podamos conseguir en este mundo y usarlo. Mire, yo quiero dar un ejemplo de dos personas. Ambas ya se fueron, ambas ya no están entre nosotros. Estas dos personas, yo le puedo decir, ¿verdad? Alguna vez usé este ejemplo antes, se me hace adecuado usarlo nuevamente hoy. Pero estas dos personas son una ilustración completa. Ambas personas queridas para nosotros murieron de cáncer. Una de ellas, sin dar nombres, ¿verdad? Una de ellas, los doctores le dijeron que ni el 1% sobrevivía de esa clase de cáncer que él tenía. Este hermano duró 3 años. No solamente duró 3 años batallando con cáncer, sino que no tuvo dolor, no tuvo las penas que normalmente trae el cáncer físicamente. Y cuando mi esposa y yo asistimos a su velorio, a su sepelio, comentábamos mi esposa y yo acerca de la paz que había en el rostro de este hermano. Comentábamos ella y yo de cómo una persona que tiene a Cristo en su corazón y espera mucho más allá, porque de lo que viene en el futuro. Y le digo esto porque la verdadera fe, hermano, no está basada a que yo le pido algo a Dios y Dios está obligado a hacerlo. Eso no es fe. Usted y yo no podemos condicionar a Dios ni obligar a Dios a que haga algo cuando no está dentro de la voluntad de Dios. Dios pudo haberlo sanado, claro que sí. ¿Y porque no lo sanó, acaso no tenemos fe? No, al contrario, porque usted ni yo entendemos cuáles son los planes que Él tiene para la vida de cada uno de nosotros. Entonces no podemos condicionar la fe y el éxito de la vida cristiana en que tengamos algo físicamente en posesión nuestra. La segunda persona, queridos hermanos, la misma situación, pasó algunos 2 o 3 años batallando con el cáncer, con amargura en su corazón, con mucha tristeza, con mucho odio en su corazón. Y cuando fuimos mi esposa y yo nuevamente al velorio a mirarlo, ¿verdad? Notábamos algo, una expresión de rencor, una expresión de amargura en su corazón. ¿Y qué es lo que está sucediendo, queridos hermanos? Que no importa cuánto tenga usted aquí, no importa cuánto carezca usted aquí, no importa cuánta posesión tenga, queridos hermanos, todo lo que usted tiene aquí se va a quedar. Y lo más importante es lo que usted está preparándose para allá, para el futuro, allá en la presencia de nuestro Dios. ¿Qué es lo que está haciendo usted para eso? Esa es la existencia, hermanos, de la fe. La vida misma, el aliento mismo, el alma de la fe, hermanos, no está en la posesión de lo que fue prometido, está en la percepción de lo que Dios prometió. La fe, hermanos, nunca existiría si su existencia dependiera o descansara en la posesión de lo que ha sido prometido. Mira, y se lo voy a repetir otra vez. La fe nunca existiría si su existencia dependiera o descansara solo en la posesión de lo que fue prometido. Sí, porque déjeme le digo, y el ejemplo más grande de esto, hermanos, es Abraham. Y no vamos a ver mucho, pero es importantísimo entender, porque una vez que pasemos el compendio de la fe, vamos a seguir, hermanos, con la evidencia de la fe y vamos a hablar mucho de Abraham otra vez. Esta divina verdad de lo que le acabo de decir, si su existencia dependiera o descansara solo en la posesión de lo que fue prometido, puede verse en la disposición que Abraham tuvo para ofrecer a su hijo Isaac a Dios en forma de sacrificio. En Génesis capítulo 22, si usted quiere ir, Dios le dice a Abraham que lleve o que tome a su hijo Isaac
a un monte específico para que ahí lo ofrezca como ofrenda quemada a Jehová. Y Abraham, fíjese, teniendo todo lo que necesitaba para completar la tarea que Dios le había dado. Tenía el fuego, tenía la madera, tenía un cuchillo y tenía a su hijo Isaac. Abraham se propone y decide viajar por 3 días hasta la falda de un monte donde Dios le dijo que fuera. Ahí, queridos hermanos, la madera es puesta en la espalda de Isaac. Abraham le dice a sus sirvientes en fe, fíjese, esperar aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. Y luego dice 2 palabras: y adoraremos, y luego la otra, y volveremos a vosotros. Génesis capítulo 22 versículo 5. Hermanos, la fe en Abraham no solo creía en la resurrección de Isaac. La fe de Abraham creería también en la preservación de Isaac. Y esto es importantísimo, hermanos, porque debemos de entender qué significa una ofrenda de holocausto, en el cual, queridos hermanos, Abraham mismo tenía que degollar a su hijo Isaac, tenía que sacrificarlo. Por eso, hermanos, le mencioné lo que ocupaba a Abraham: el fuego, la madera, el cuchillo y a su hijo para ser sacrificado. Dios le había hecho una promesa a Abraham concerniente a su simiente, a la semilla, a Isaac. Y no tan solamente era una promesa en cuanto a la magnitud o a la grandeza de esa semilla. Fíjese que dice en Génesis: y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Génesis 15:15, esa es la magnitud. Pero también le da una promesa en cuanto al origen y a la fuente de esa semilla. Génesis 21:12 le dice: porque en Isaac te será llamada descendencia. Específicamente Dios le dijo a Abraham que Isaac era la semilla de la cual él tendría la descendencia especial. Y mientras que Abraham, hermanos, o hablando honestamente, pudo haber tenido inseguridad de todo lo que podía suceder sobre el monte, la fe declararía que él y su hijo Isaac regresarían de la montaña. Y usted dirá: entonces la fe se presentó hasta que llegaron a la montaña, cuando se separó de sus siervos. Yo muchas veces he pensado, y lo he dicho en alguna otra predicación, Dios tiene un sentido del humor muy fuerte, ¿verdad? 3 días tuvo que caminar Abraham con su hijo. Y Abraham sabía, porque Abraham no emprendió ese camino sino hasta que Dios se lo pidió. 3 días fue caminando. Llevaba leña, llevaba un cuchillo, llevaba a su hijo Isaac, llevaba siervos. Y usted puede imaginarse lo que sucedía en la mente de Abraham. Si usted fuese Abraham, camine esos 3 días con lo más querido que usted tiene, con su hijo primogénito, y piense: ¿por qué Dios me pidió esto? Pero también, cuando piensa, por favor no ignore que Dios le ha dado en su lugar, como si usted fuese Abraham, le ha dado una promesa de una gran semilla y de una gran magnitud. Y esa semilla se llama Isaac. 3 días. ¿Habría ido dudando Abraham durante esos 3 días? Hasta que se paró y le dijo a sus siervos: aquí se esperan y vamos a ir a adorar y vamos a regresar, Isaac y yo. No, queridos hermanos, la fe no se esperó para manifestar su existencia solamente en lo bueno. Cuando Abraham dice: volveremos a vosotros,
La fe en realidad, queridos hermanos, floreció. La fe nació, hermanos, en el momento en que a Abraham se le dio una dirección, en el momento en que Abraham recibió una petición, en el momento en que Abraham, queridos hermanos, fue y escuchó la voz de Dios cuando le dijo: y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22:22. Ofrécelo en holocausto. Abraham literalmente tendría que hacer, fíjense hermanos, en este holocausto tendría que hacer un altar de piedras, tenía que poner la leña ahí, y después, cuando puso la leña, tendría que poner a su hijo ahí, y después de que habría puesto a su hijo ahí, tendría que levantar su mano con el cuchillo y sacrificar a su hijo, y después de haberlo sacrificado, prender ese altar. Y todo lo hizo, y eso lo vamos a ver en otra lección más adelante. Pero todo lo hizo Abraham, hermanos. La fe de Abraham floreció, la fe de Abraham nació, la fe de Abraham brotó cuando Dios le dijo: vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en un holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Antes de que Abraham saliera de su tienda, hermanos, antes de que Abraham saliera de su tienda, la fe vio su regreso. Y no solamente Abraham solo, pero Abraham con su hijo Isaac. Y eso lo he dicho y lo he repetido muchísimas veces, hermanos, porque la fe de Abraham sabía, queridos hermanos, que Dios era capaz de resucitar a su hijo Isaac, no solamente de los muertos, queridos hermanos, de entre los muertos, sino levantarlo de las mismas cenizas, de lo que hubiese quedado de la ofrenda, de la ofrenda quemada, del holocausto. Ahí, hermanos, es donde la fe vio su regreso. Es importantísimo, hermanos, notar y entender que la existencia de la fe, hermanos, no se presenta hasta que vienen problemas en nuestras vidas. La existencia de la fe se presenta en el momento, hermanos, cuando a usted y a mí Dios nos ha llamado a servirle. Cuando a usted y a mí Dios nos ha llamado, hermanos, literalmente de entre los muertos, y nos ha dado la vida eterna a través de Jesucristo. Esa es la fe, queridos hermanos, que miró el regreso de Abraham y de Isaac cuando Abraham estaba aún en su tienda. Le he repetido un par de veces esta declaración y lo voy a volver a hacer. La fe nunca existiría si su existencia dependiera o descansara solo en la posesión de lo que fue prometido. Si usted piensa que eso es fe, usted está equivocado. Y es tiempo de que usted, hermano, hermana, donde quiera que se encuentre, es tiempo de que usted y yo admiremos la existencia de la fe. Mientras la hermana Tania toca, yo quiero, hermanos, recordarles esto. La fe, la existencia de la fe no está en la percepción de la posesión prometida. La fe, hermanos, la existencia de la fe está en la revelación de la posesión prometida. Si Dios le ha dicho, hermano, hermana, que usted tiene vida eterna, ¿sabe qué? Usted tiene vida eterna. Si Dios le ha dicho, hermano, hermana, que confiando en Él usted va a lograr grandes proezas, hermano, crea, hermanos, porque la revelación, la palabra de Dios es tan efectiva, hermano, hermana. Y voy a usar un ejemplo vulgar y común, como una firma que usted puede dar. La fe existe por el simple hecho de que Dios
nos ha revelado esa promesa. Y aunque, hermanos, haya posibilidad del fracaso o de la caída en cada uno de nosotros, de la caída en sujetos de la fe, hermanos, David no era perfecto. David no era perfecto. Cometió errores, cometió pecados. Hermano, Job no era perfecto, pero era un hombre pegado a Dios. Tanto así, hermanos, que Satanás lo atacó y Dios permitió que lo atacase. Puede que usted y yo tengamos caídas de fe, pero la sustancia de la fe, hermanos, es eternamente segura. La existencia de la fe, hermanos, no depende de mí, no depende de usted. La existencia de la fe, hermanos, depende porque está basada en la eterna promesa de una persona eterna, de Dios mismo. El creyente, hermanos, puede descansar en la dulce paz y el dulce confort, en el indefectible y constante y fehaciente hecho de que la fe, hermanos, viene de Dios, de donde tanto podemos usted y yo vivir como también morir. La fe, hermanos, existe, y la fe no depende de mi vida ni de la suya. La fe depende, queridos hermanos, de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de la promesa de nuestro Dios. Hermanos, allá en el huerto del Edén, Dios prometió a un redentor, a un Mesías, a Adán y Eva. Ese Mesías ya vino hace casi 2000 años o 2000 años atrás. Y ese Mesías habrá de regresar por su pueblo. Y nuestra fe, hermanos, es la que ve la promesa y se goza en el hecho de que nuestro Señor Jesucristo un día viene pronto ya. Y tal vez la pregunta es: ¿está usted preparado para recibir esa promesa? Para que esa promesa se haga realidad. Hermanos, la fe no descansa en la posesión de algo. La fe descansa en la promesa. ¿En qué está descansando usted? ¿En qué o en dónde está usted descansando? Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias por su palabra. Gracias por su amor, su misericordia, por el cuidado que ha tenido de nosotros, por la oportunidad que nos ha dado, Señor, de poder reunirnos en esta tarde para aprender aún más de su palabra. Yo le ruego, Dios mío, que su palabra no quede ahí nada más. Que su palabra, Señor, haga mella en nuestros corazones. Que nuestros oídos puedan ser destapados y nuestro corazón pueda ser avivado para escuchar esa promesa. Y donde nosotros hemos de saber y hemos de entender que no importa cuánto vivamos o cuándo muramos, esa fe existe. Porque usted, Dios mío, usted, solamente usted, es nuestra fe. En el sagrado nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.